Amigos de Periodismo Libre, nos encontramos con el maestro Humberto Hernández Haddad, abogado, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien tiene, entre otros, una maestría, aquí lo tengo, va de nuevo, en 3, en 2, en 1. Amigos de Periodismo Libre, nos encontramos con el maestro Humberto Hernández Haddad, quien fue cónsul general de México en San Antonio, Texas. A él la historia lo puso ante un episodio dramático para la historia de nuestro país, con perdón de la redundancia: el asesinato del entonces candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio, y después de quien era secretario general del PRI y que apuntaba para ser el líder de la mayoría priista en el siguiente Congreso de la Unión, José Francisco Ruiz Massieu. El maestro Hernández Haddad es abogado, egresado de la UNAM, y por lo demás tiene... Es que me deslumbra la luz. Fíjate, perdóname, me deslumbró mucho la luz. ¿No te molesta a ti? Sí, quítale todo el ¿Le quito? precedente. Vámonos, Sí. vámonos directo. Que se sienta agradable sin que... Vámonos, sí, porque traigo aquí la... Muy bien, 3, 2, Perfecto. 1. Amigos de Periodismo Libre, con nosotros el maestro Humberto Hernández Haddad, analista, periodista, politólogo, abogado egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, autor de este libro, Colosio y Ruiz Massieu, 20 años después. Por cierto, va a presentar su libro el miércoles 15 de este mes de abril en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México a las 11 de la mañana. Estimado Humberto, muchas gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? Primero que nada, felicitándote porque Periodismo Libre va bien con Jorge Santa Cruz. Un buen periodismo de altura, de cultura y de libertad, que es lo que yo veo va a caracterizar en el siglo XXI el bienestar de las sociedades del conocimiento, que haya cultura y que haya libertad. Yo hago mi mejor esfuerzo porque tengamos en las nuevas generaciones de México defensores inteligentes, preparados, de la libertad y la cultura para nuestro país. Y en ese esfuerzo se inscribe que haya escrito el libro Colosio y Ruiz Massieu 20 años después, que es un memorial jurídico. En este libro yo no doy opiniones a título personal. Es un libro que plantea cuáles son las pruebas documentales que obran en archivos de Estados Unidos que no fueron valoradas, no fueron conocidas, no fueron estudiadas en el momento en que en México se hicieron las investigaciones para los casos de Luis Donaldo Colosio y José Francisco Ruiz Massieu. Varias de estas pruebas se han venido a saber hasta muy recientemente porque las desclasificó el Departamento de Estado en Washington. De hecho, el libro empieza diciendo: aquí vienen pruebas recientemente desclasificadas en Estados Unidos a través de la Freedom of Information Act, la Ley de Acceso a la Información estadounidense. Pero todavía quedan 15 consideradas como top secret. Y hay todavía 6 documentos de la DEA relacionados con estos casos que todavía no saben cuándo los van a poder desclasificar. Aquí viene explicado lo que el gobierno de Estados Unidos viene valorando de cuándo y cómo ir dando acceso a ese saber que tiene derecho el pueblo de México a recibir. Porque en medio de todo esto yo planteo, hay 5 déficits que tienen al país en vilo. Hay un déficit de constitucionalidad, hay un déficit de legalidad, hay un déficit de transparencia, hay un déficit de rendición de cuentas, y estos 4 desembocan en un 5.º déficit doloroso, que es un déficit de justicia en México. Hay que abordar los 5 déficits de la vida nacional fortaleciendo el derecho a saber que tenemos los mexicanos. No solo tenemos derecho a preguntar, no, lo más importante, además de preguntar, es tener acceso al conocimiento de qué fue lo que le hicieron al país en 1994, que es un año en donde esta investigación jurídica explica, se inicia un proceso de deterioro de la vida nacional, especialmente en el funcionamiento de las instituciones, que al día de hoy ha desembocado en un altísimo costo. El último informe del 2014 señala que el problema de alteración de conducta social en términos de violencia y delincuencia
costó en el año 2014 17 puntos del Producto Interno Bruto. No hay país que pueda prosperar ni salir adelante si tiene mermas o pérdidas de esa magnitud. Es momento de recuperar el camino y reorganizar la vida de México bajo compromisos que no permitan que esta alteración de la conducta social esté incluso inspirada por un mal ejemplo al más alto nivel. Yo explico en el libro que a la luz de las pruebas que se ponen en el conocimiento del lector, en la historia de la teratología legal de México, el año 1994 es el año crítico. ¿Por qué la teratología, que es el estudio de las monstruosidades, de las anormalidades? Porque yo he encontrado a lo largo de estos años de estudio, como abogado, como internacionalista, que hay un punto de encuentro en el conocimiento de la medicina, la patología, la embriología y las ciencias penales. Ahí se tienen que dar la mano para estudiar cómo nace la alteración, lo monstruoso, cómo se desvían las conductas, cómo se cancelan valores, cómo las cosas más horrendas pueden de repente entrar ya a la cotidianidad, ya nadie se asusta, hasta se vuelven una costumbre, una mala costumbre. Bueno, eso tiene que ver con un fenómeno que en las ciencias penales se llama el recidivismo. El recidivismo, que es la reincidencia en la mala conducta, es la reincidencia de la conducta delincuencial, que nos remite a las célebres conferencias del gran maestro Luis Jiménez de Azúa sobre la ley y el delito, que en síntesis permiten ver que en una sociedad hay reincidencia delincuencial, hay recidivismo, y puede pasar cualquier cosa cuando se ha borrado la frontera entre la ley y el delincuente y ya no sabes si terminan siendo el mismo. El que había jurado defender la ley termina siendo el mismo que ha cometido el delito, y en ese contexto de anormalidad y monstruosidad de la conducta social, un sistema político que ha generado esas condiciones difícilmente puede recuperar la tranquilidad y el orden social. Estamos frente a una emergencia y a un debilitamiento institucional que ya tiene una cifra. El Foro Económico Mundial de Suiza nos acaba de dar un dato que debiera de preocuparnos en términos de calidad de las instituciones mexicanas. Hubo una época en que México ocupaba el lugar número 56 en la tabla mundial de fortaleza de las instituciones. El año pasado el Foro Económico Mundial de Suiza nos reporta que bajamos al lugar 102. Bueno, yo como mexicano, como universitario, le hago un llamado a las nuevas generaciones, a los jóvenes de México. Esto no puede seguir así. Esto apunta a un desastre y a una involución, a una regresión, en donde el Estado ha perdido su compromiso fundamental. ¿Qué es el Estado? Olvidémonos de ir a la Facultad de Derecho a estudiar teoría general del Estado. Déjenme plantear una definición muy humana, muy sencilla, que cualquiera pueda entender sobre qué es el Estado y la función que tiene el Estado. El Estado es el guardián de que lo que hicieron los que ya murieron pueda ser entregado bien a manos de los que todavía no han nacido. Esa es la responsabilidad, misión y función de un Estado. Ser el puente entre los que ya murieron y los que todavía no nacen. Y ahí es una pregunta que solo en conciencia, en un estado de conciencia nacional, los mexicanos tenemos que contestarnos. ¿Está cumpliendo el Estado su función? El legado histórico, los valores, el patrimonio económico de la nación, para ser entregado a los que todavía no han nacido. Y yo creo que tenemos los recursos humanos, el capital social, como nunca lo habíamos tenido, abundante, bien preparado, para hacerlo y hacerlo bien. Pero nos enteramos, maestro Humberto Hernández Haddad, de que los jóvenes mexicanos, entre más estudios tienen, menos trabajo encuentran aquí. Y aparentemente no es algo que esté relacionado con los casos Colosio y Ruiz Massieu. Sin embargo, por la explicación que tú nos das, sí tiene que ver, porque cuando Colosio y Ruiz Massieu fueron privados
de la vida, el Estado mexicano comenzó a ser privado de su función, de su misión y de sus valores. Quiere decir que prácticamente no tenemos Estado y por eso hay gente muy talentosa que estudia y mejor se tiene que ir. Quizás son fenómenos que aparentemente están desconectados, pero que quizás sí tienen una génesis. Es un todo. Y cuando el debilitamiento de las instituciones comienza a avanzar, lo pagamos todos inexorablemente. No se escapa nadie de pagar los costos sociales, económicos, políticos, humanos, familiares, individuales, corporativos, empresariales, bienes culturales. No se escapa nadie frente al costo de un debilitamiento de las instituciones. Algo que nos queda muy marcado en la mente, cuando ya no se sabe quién es la autoridad y quién es el delincuente, o si la autoridad ya es el delincuente. ¿Para qué escribió Humberto Hernández Haddad este libro? Se lo dediqué a la Facultad de Derecho de la UNAM porque ahí obtuve mi título como abogado y lo dediqué diciendo: a la Facultad de Derecho de la UNAM, donde hice el juramento de luchar por la justicia al recibir mi título de abogado. Y yo le quiero pedir a quienes sean abogados y nos estén escuchando, se hagan una pregunta. ¿Hasta dónde llega la responsabilidad fiduciaria que tenemos los abogados de México con que en el país siga vigente el compromiso de que haya justicia en México? Si ese compromiso se mantiene vigente, el país va a salir adelante. Me temo que en los países donde se cancelan las vías de acceso a la justicia, los países entran en estados de desesperación que no son el mejor camino para realizar una vida plena. Hay que defender el derecho a una vida plena, dándole un sentido de acceso a la justicia individual y a la justicia intergeneracional que el país necesita, puede dar, y para lo que no le falta ningún recurso. México es un país que podría ser calificado como uno de los países más afortunados en términos de riqueza material, física, geográfica y humana. Humana, claro. Hay que usarla y hay que usarla bien. Por eso este libro no es un libro estrictamente que se refiera nada más a los casos Colosio y Ruiz Massieu. Explica como punto de partida de una deficiente actuación de las instituciones los casos Colosio y Ruiz Massieu. Aquí están las pruebas que fueron ocultadas, deliberadamente ocultadas, para tratar de llegar a un panorama mayor que es el compromiso que tienen los países de dar justicia. Los países no pueden ponerse de espalda al acceso a la justicia. Por eso menciono los casos de los libros más recientes del doctor Thomas Piketty, El Capital en el siglo XXI, las ideas de Joseph Schumpeter y de Hans Kelsen, el autor de la norma jurídica fundamental, y explico que frente a tiempos de rapacidad y violencia, los países no deben dejarse engañar. Tienen que hacer uso del derecho a saber, exigir transparencia, rendición de cuentas y defenderse. Porque si no se defienden, están consintiendo. Y como actos consentidos, les van a quitar todo. Maestro Humberto Hernández Haddad, muchísimas gracias por habernos recibido en tu despacho. La invitación es para que asistan a la presentación de este libro, ya ha habido varias, en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, concretamente en el Aula Magna Jacinto Pallares. Será el miércoles 15 de abril a las 11 de la mañana en la Facultad de Derecho en Ciudad Universitaria. La invitación dice: la presentación académica del libro Colosio y Ruiz Massieu, 20 años después, autor Humberto Hernández Haddad, con un análisis jurídico del libro por los catedráticos Dr. Alberto Briceño Ruiz, presidente de la Academia Mexicana de Derecho de la Seguridad Social, Dr. Raúl Jiménez Vázquez, catedrático de licenciatura y posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, y el licenciado César Garizurieta, catedrático de Derecho Constitucional y Amparo de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Conferencia del autor, el maestro Humberto Hernández Haddad, Colosio y Ruiz Massieu, los expedientes judiciales ocultos. Es el próximo miércoles 15 de abril, 11 de la mañana, Aula Magna Jacinto Pallares, que para Humberto debe ser muy grato
debe tener un gran simbolismo esto, ¿no? Es mi alma mater y le agradezco mucho a la doctora Leoba Castañeda Rivas, directora de la Facultad de Derecho de la UNAM, la primer mujer en llegar a directora de la Facultad de Derecho, que es la facultad más antigua, más de 450 años de existir nuestra facultad, que ella sea nuestra anfitriona, quien ha convocado para que ese día en la facultad se haga el análisis jurídico de este trabajo, que es, repito, un memorial jurídico dedicado a la Facultad de Derecho de la UNAM y que lleva un mensaje específico. Aquí está la metodología jurídica que debe seguirse, los medios idóneos de defensa cuando a alguien en la diplomacia se le presente un caso de ruindad y maldad, como el que me tocó conocer cuando fui cónsul general de México en San Antonio, Texas, y vi cómo ocultaron los expedientes sobre los asesinatos de Luis Donaldo Colosio y José Francisco Ruiz Massieu. Y casos de ruindad que vivimos lamentablemente todos los días y que se ven reflejados en una palabra terrible que es la palabra impunidad. Pues sí, porque el problema no es la corrupción. La corrupción es histórica, global, universal, habla todos los idiomas, está omnipresente en la historia de la humanidad. El problema de la corrupción es la impunidad, que cuando la corrupción sabe que nada la detiene porque va impune, ya nadie la puede vencer. Así es. Maestro Humberto Hernández Haddad, gracias por habernos recibido y ojalá y que más o menos de manera periódica podamos conversar contigo. Siempre con mucho gusto y reconocimiento a mi amigo, el gran periodista mexicano Jorge Santa Cruz. Muchísimas gracias, Humberto. Gracias, Jorge. Periodismo Libre. Gracias. Humberto.